Muy buenos días, sean bienvenidos a toda esta presentación. Este taller tiene como finalidad fortalecer la cultura digital mediante la promoción de conocimientos relacionados con la prevención de la violencia digital y la protección de datos personales dentro del contexto ecuatoriano. Para ello, se va a desarrollar una revisión de fuentes bibliográficas, jurídicas y doctrinarias que permiten comprender esta problemática y difundir información útil entre los asistentes. Esta actividad forma parte del proyecto de vinculación Fortaleciendo la cultura digital, prevención de la violencia digital y protección de datos personales en Ecuador, cuyo propósito es generar espacios de formación y reflexión sobre estos temas. La relevancia de este taller radica en brindar herramientas que permitan a los participantes comprender los riesgos asociados al entorno digital, fortalecer el conocimiento de sus derechos y promover una ciudadanía digital responsable. Asimismo, se busca sensibilizar a la comunidad mediante actividades dirigidas a diversos sectores sociales, fomentando la prevención de la violencia digital y el respeto por los derechos relacionados con el uso de las tecnologías de la información. A continuación, se van a listar los beneficiarios, que está orientado a todas las personas interesadas en aportar sus conocimientos sobre cultura digital, sin distinción de edad, profesión o actividad. En este caso, los beneficiarios son todos mayores de edad, estudiantes universitarios o edades afines, cuyos datos se pueden ver aquí, en esta hoja de ruta, donde está toda su participación registrada. Como propósito del taller, se tiene como objetivo promover la concienciación acerca de la prevención de la violencia digital y la protección de datos personales. Además, se busca destacar la importancia de salvaguardar derechos fundamentales como la intimidad, la privacidad y la protección de datos personales en entornos digitales. Objetivos. Tenemos como objetivos brindar la capacitación a la ciudadanía sobre los principales aspectos relacionados a la violencia digital y la protección de derechos digitales. Identificar la percepción y nivel del conocimiento que poseen los participantes respecto de estas temáticas. Previo a este taller se ha realizado una encuesta en la que se puede apreciar el conocimiento de las personas respecto a estos temas de violencia digital, apreciándose que existe un conocimiento relativamente bajo respecto a estos temas, por tanto es necesario realizar esta presentación para poder concientizar a las personas. Comenzamos. Derechos digitales, violencia digital y datos personales. Un análisis en un contexto de niñez y adolescencia en Ecuador, realizado por mí como parte del Practicum 1 Servicio Comunitario. Primero, derechos digitales y derechos de la niñez en entornos virtuales. Importancia de los derechos digitales. El Internet es un fenómeno digital moderno que trasciende fronteras nacionales y reduce las barreras para el flujo libre de información. Permite la libre expresión, la participación democrática y el goce de otros derechos. Debido a su trascendencia, el Internet podría convertir a los niños, niñas y adolescentes en presas fáciles de personas inescrupulosas que vulneran sus derechos. Derechos de la niñez en Ecuador. En Ecuador existe una especial consideración a los derechos de la niñez y adolescencia. El artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador indica: el Estado promoverá de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurará el ejercicio pleno de sus derechos, en un entorno de efectividad y seguridad. Por otro lado, el artículo 25 de la Ley Orgánica de Datos Personales menciona que los datos de los niños, niñas y adolescentes se considerarán dentro de una categoría especial. Recomendaciones prácticas. Es deber de los padres siempre informar sobre las ventajas y desventajas de las nuevas tecnologías, incluyendo sus peligros, al igual que intervenir cuando se identifique una situación de riesgo. Cuando esto suceda, se debe acudir siempre a la autoridad competente, en especial considerando que el artículo 103 del Código Orgánico Integral Penal indica que la persona que transmita o dicte materiales de niñas, niños o adultos en el actividad sexual será sancionada con pena privativa de libertad de 13 a 16 años. Conclusión. Existe una importancia crítica para los derechos digitales, más aún cuando se refiere a derechos de niñas, niños y adolescentes. Por ello, la ley considera una protección especial para ellos, otorgando una atención prioritaria. Para garantizar estos derechos requiere una presencia parental activa que identifique y actúe frente a cualquier situación de vulneración de derechos. Siguiente. Violencia digital. Tipos, riesgos y consecuencias jurídicas. Primero, definiendo la violencia digital. La ACNUR la define como toda forma de discriminación, acoso, explotación, abuso y agresión que se produce en todo medio dispositivo que comprende las tecnologías de la información y la comunicación, alias TICs. Existen varios tipos de violencia digital, entre ellos el sextortion, que ocurre cuando se amenaza con publicar contenido audiovisual, información personal de carácter sexual. El happy-slapping, que es la grabación de una agresión física o grabados sexuales hacia una persona que se difunde posteriormente. El ciberacoso, la divulgación de información sensible. Riesgos de la violencia digital. Los niños, niñas y adolescentes se encuentran en especial riesgo, ya que la niñez y adolescencia constituyen etapas de especial vulnerabilidad, debido a las relaciones de dependencia económica, emocional y jurídica frente a las personas adultas. ¿Cómo actuar frente a estos casos? Siempre se debe acudir a la autoridad competente para poder llevar a cabo una investigación y garantizar la justicia de las personas afectadas. Como una potencial consecuencia jurídica, el COIP menciona en el artículo 104 que la persona que posea, porte, transmita pornografía de niños, niñas y adolescentes será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Conclusión.
Los padres son una principal barrera de protección frente a la violencia digital y por ello estos deben tener todo el conocimiento relevante de los tipos de violencia y las consecuencias de esta violencia. De mismo modo, se debe concientizar a los niños, niñas y adolescentes sobre los riesgos y sus derechos relevantes. De esta manera, reduciendo su estado de vulnerabilidad. Tercero, última presentación. Protección de datos personales en Ecuador. La normativa que protege los datos personales es la Ley Orgánica de Datos Personales, que tiene como objeto garantizar el ejercicio del derecho de protección de datos personales e incluye el acceso y decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. Esto es de suma importancia, ya que nuestros datos personales forman nuestra identificación, nuestra identidad y nuestra carta de presentación al mundo. Del mismo modo, como se mencionó anteriormente, los menores tienen especiales protecciones en lo que conlleva a sus datos, por lo que todo caso de vulneración a estos derechos será analizado con especial atención. Desarrollo y recomendaciones. El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional menciona que los menores tienen el derecho a la protección de datos y el control sobre la recolección, protección, transformación, eliminación y divulgación de los datos personales. Por ello, ante cualquier situación en la que exista una necesidad de esta protección, se puede solicitar el manejo adecuado de los datos relevantes. Los datos personales son un elemento altamente sensible, que pone en juego nuestra imagen e identidad. Esto es especialmente relevante para los menores, ya que estos se encuentran en una etapa en la que el valor de la imagen personal es incrementada y cualquier vulneración puede traer consecuencias severas. Asimismo, usted debe tener conocimiento sobre los derechos relevantes de la protección de datos personales y se debe socializar esta información con los sectores más vulnerables de la población para de esta manera evitar el potencial de afectaciones negativas para ellos. Estas son las bibliografías, primero de las fuentes consultadas y segundo de las imágenes. En segundo lugar y último lugar de esta presentación, vamos a observar la infografía que se ha realizado en este caso, en la que se pueden primero apreciar ¿qué implica el fenómeno moderno del sexting? Primero, definiendo el sexting. El sexting es una combinación de los términos sex, sexo y texting, que significa enviar mensajes de texto. Implica enviar mensajes sexualmente explícitos, fotos y videos, como respuesta al deseo sexual. Causas del sexting. En un contexto digital, el sexting es una manifestación y consecuencia tanto de los avances tecnológicos como de los cambios en la sociología de la sexualidad. ¿Quiénes son los más vulnerables? Los adolescentes son los más vulnerables frente a esta situación, ya que en este rango de edad existe una curiosidad natural respecto a la sexualidad. Esta es una situación que está repitiendo en diarios exponenciales, ya que un número creciente de adolescentes ha enviado fotografías o videos desnudos o semidesnudos. Consecuencias del sexting. Primero, repercusiones sociales. Las consecuencias de una filtración de datos primarios sensibles tienen repercusiones severas. Se menciona que puede resultar en aislamiento social, acoso, abandono de colegios para evitar la humillación y el estigma. Asimismo, puede derivar en problemas emocionales y psicológicos severos. Las principales afectaciones de esta índole son la ansiedad y la depresión causadas por esta vulneración. Por ello, estas deben resultar en decisiones tomadas tales como autolesiones e inclusive intentos de suicidio. Existen varias consecuencias en el contexto del derecho. Si la persona que difundió el material es mayor de edad, se estipulan penas privativas de libertad de 13 a 16 años. Si es menor de edad, se aplicarán medidas socioeducativas. Prevención del sexting en adolescentes. Primero, concientizar. Para evitar incurrir estas actividades nocivas y sus respectivas consecuencias, es importante concientizar a los adolescentes sobre los riesgos del sexting. Esto, por ende, es una estrategia de cuidado y prevención que minimiza los posibles riesgos. Segundo, presencia parental. Una presencia parental es necesaria, una presencia activa, ya que los progenitores podrán identificar situaciones de riesgo e intervenir en las mismas. Esto reducirá significativamente distancias de sexting y sus consecuencias. Protección de datos personales. En el caso de que exista una publicación de imágenes no consentida, se debe considerar el aspecto de protección de datos personales. La LOPDP indica que los datos de los menores tienen una categoría especial, por lo que la eliminación de los datos sea de especial prioridad. Esta es la bibliografía de las fuentes consultadas por la infografía, al igual que la fuente de las imágenes. Segundo, en último lugar, para verificar la información de la lista, voy a pedir que uno de ustedes diga su nombre. Por favor, di tu nombre en voz alta para verificar la lista. Javier Obras de Soto. Perfecto. ¿Tienes alguna pregunta en este punto? Sí. ¿Qué puede hacer una persona si es víctima de violencia digital? Se tiene que siempre aplicar un protocolo de protección en el cual, si la persona es menor de edad en un contexto, digamos, en un colegio, tiene que ir con el personal competente, en este caso sería el rectorado, sería el tema de los inspectores, pero principalmente el DES, que es toda la entidad que le va a dar asistencia psicológica a esta persona, el acompañamiento respectivo y ver las consecuencias jurídicas relevantes. Muchas gracias. Eso sería todo. Muchas gracias.